Seguimos en TMT Conversaciones, vamos a dialogar ahora con Sebastián Gringarten, que es asesor en estrategia y transformación digital, director de Avant Lab, una aceleradora de empresas de Health Tech. Sebastián, ¿cómo va? Hola José, ¿cómo estás? Para empezar por el principio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Health Tech? Bueno, Health Tech es en inglés básicamente salud digital, digamos. Es la aplicación de tecnologías digitales a la salud. Uh-huh. En algún momento hablábamos de mHealth para hablar de medicina vinculada a los dispositivos móviles, ¿no? Y Health es la evolución un poco de ese concepto. Sí, en realidad se le trata de dar nombres para familiarizarse más con cosas que son muy innovadoras y poco conocidas, pero son agrupaciones de conceptos. Básicamente lo que es eHealth o salud digital tiene que ver con la aplicación de la tecnología y de la digitalidad a la salud. ¿Y cuáles son hoy, digamos, los campos principales donde más tecnología se aplica al campo de la salud, digamos, ¿no? Tradicionalmente hemos conocido como pacientes la infraestructura más bien hospitalaria, ¿no? La tecnología que está en esos centros de salud. Hoy, ¿por dónde va? Claro, bueno, la tecnología en la salud se aplica desde el tema medicamentos, digamos, del diseño de los medicamentos y toda la tecnología que aplican los laboratorios, lo que tiene que ver, como vos bien decías antes, de dispositivos médicos. Hay mucha innovación en dispositivos médicos, tanto de monitoreo como de diagnóstico, y después lo que tiene que ver con salud digital, que algunos ejemplos por ahí, los más conocidos hoy en día, tienen que ver con la telemedicina, con las recetas electrónicas, con los registros de salud electrónicos de los pacientes. Esas son las aplicaciones más conocidas. Uh-huh. Se viene hablando desde hace algún tiempo, no demasiado, de la personalización o individualización de la medicina. ¿Qué es eso y qué tiene que ver con tecnología? La confluencia de distintas innovaciones tecnológicas lo que fue permitiendo es, en principio, acceder a mucha más información, lo que se llama como Big Data. En el pasado, cuando vos te atendías por un médico, y bueno, todavía sigue pasando, ¿no? Pero anotan en una tarjeta, digamos, lo que van viendo, lo que saben, esos datos, mientras queden ahí offline, o sea, fuera del mundo digital, no se puede hacer nada con ellos, ¿no? No contribuye a ninguna innovación. Pero cuando esos datos empiezan a poder estar en plataformas digitales y vos puedes empezar a tener datos de cómo están los pacientes, qué diagnósticos, qué les fue pasando, cómo eso interactúa con otros factores, como la edad, digamos, las distintas enfermedades que fue teniendo, etc. Ahí empieza a generarse una innovación muy fuerte, una potencialidad de innovación muy fuerte al empezar a utilizar esos datos, y los distintos actores de salud los empiezan a utilizar para su negocio. Uh-huh. Ahí vamos a un instrumento de trabajo de los médicos y el personal de salud que es histórico, que es justamente la historia clínica, ¿no? Pero, digamos, del otro lado, tal vez, se me ocurre, como elemento más innovador, tenemos a la inteligencia artificial o tecnologías de inteligencia artificial aplicadas, ¿no? Si vos tuvieras que decir en América Latina, estamos más cerca del archivo, del archivero, de la historia clínica de papel, escrito a máquina probablemente, o a mano, y del otro lado innovaciones de inteligencia artificial, ¿América Latina por dónde anda? Hubo un punto de inflexión muy fuerte con la pandemia. La realidad es que veníamos muy atrasados, con muchos esfuerzos de compañías que ven ese futuro y que vienen invirtiendo, pero en un mercado muy complejo. El gasto de salud viene creciendo año tras año, es muy difícil para las compañías de salud sostener ese gasto y a la vez generar innovación. La pandemia no hizo más que obligar a todos los actores a poner el foco en eso, y eso lo que fue haciendo es que aceleró los procesos de adopción de estas tecnologías digitales, y como te decía antes, al empezar a tener esos datos en forma digital, empezás a poder trabajar en lo que es inteligencia artificial, porque para poder generar inteligencia artificial, machine learning y automatización, necesitas contar con esos datos. Entonces es un camino que venía creciendo en forma constante pero lenta, y bueno, obviamente desde el año pasado se empezó a acelerar. Empezaron a surgir muchos más startups de
de salud digital. Por ejemplo, en el caso que vos mencionás, UMA es una plataforma, por ejemplo, que hace telemedicina y trata de democratizar el acceso a la salud aplicando inteligencia artificial, que está llegando a toda Latinoamérica. Es una plataforma que surgió antes de la pandemia, pero con la pandemia creció muchísimo. Y así como esos ejemplos de startups, también tenés compañías, digamos, que son tanto hospitales, grupos de clínicas, etcétera, que empiezan a adaptar tecnologías para poder atender mejor a los pacientes, prevenir enfermedades, hacer menos costosos los tratamientos posteriores, y bueno, al ver los beneficios se va acelerando la adopción de estas tecnologías. Sebastián, ustedes desde Avant Lab están buscando justamente esos proyectos, esas startups, con ánimo de acelerarlas. ¿De dónde proviene la innovación? ¿Proviene del ámbito de los médicos, de las asociaciones de pacientes, de gente externa, de golpe que se le ocurre alguna idea y la acerca al ámbito de la salud, de las prepagas, del ámbito público? ¿De dónde viene la innovación en este terreno? Te diría que es un mix, digamos. En uno de los primeros startups que invertimos en nuestro portfolio, que se llama Microgénesis, surgió de científicas del CONICET, por ejemplo, que se movieron al ámbito privado, llevando su innovación, digamos, al mercado, y hoy están haciendo pruebas en Estados Unidos con su plataforma, para darte un ejemplo. Después, en otros casos, Aigen, que es una plataforma de genética, es un científico, digamos, muy reconocido a nivel internacional, que decidió subirse a esta movida del mundo startup, que es la que te permite hoy acceder al capital que necesitas para poder llevar tu innovación, no solamente, digamos, trascendiendo fronteras de Argentina, sino también de otros continentes. Y después ves muchos entusiastas, ¿no? Mucha gente que ha padecido situaciones, digamos, donde dice, esto no puede seguir así, entiende de tecnología, entiende que esto tiene que cambiar, y empiezan a diseñar soluciones innovadoras, con lo cual te diría que es una combinación de todos esos factores, y donde mayor tasa de éxito vemos es cuando se combinan, digamos, ¿no? Cuando vos combinás a alguien que viene del mundo científico, del mundo médico, con gente que entiende de negocios y entiende cómo llevar estas innovaciones al mercado, que el mercado de la salud es un mercado bastante complejo, ¿no? Un poco por lo que te decía antes, el gasto va creciendo, hay mucha gente que no tiene acceso a la salud, ya sea por localización y dónde vive, o por temas de costos. Es un mundo muy complejo que necesitas entender la trama interna como para ver cómo implementar esas innovaciones y que realmente sean sustentables. La configuración de los sistemas de salud, ¿no? Con prestadores públicos, prestadores privados con fines de lucro, prestadores, como le llamamos en Argentina, de la seguridad social o las obras sociales, pero además, país a país, cada uno con su propio diseño de sistema. En América Latina son muchos países, América Latina probablemente deba ser considerado como un solo mercado en alguna medida para muchos de estos proyectos. La configuración del sistema favorece la innovación, porque plantea de golpe problemas, o va por el otro lado, la frena? No, desde el punto de vista de la tecnología, yo no veo mayores problemas. Hoy hay estándares tanto tecnológicos como específicamente para el mundo de la salud, que las compañías los van adoptando en sus plataformas y las van haciendo interoperables, integrables. En general, no es una barrera la tecnología en sí. Sí, si vos entendés los sistemas por cómo configuran hoy, quiénes son los pagadores de la salud, los financiadores, quiénes son los consumidores que necesitan eso, los pacientes, quiénes son los prestadores, los médicos. Ese tipo de articulaciones son muy diferentes país por país, entonces todos los que están en este mundo y que quieren internacionalizar sus compañías tienen que entender muy bien esa dinámica local para poder llegar al mercado exitosamente. Desde el punto de vista ético, ¿qué desafíos plantea la tecnología de la salud? Bueno, es un muy buen punto. Por un lado, algo que se está trabajando mucho es el tema del acceso a los datos, ¿no? Por eso todas las compañías tienen que ser muy cuidadosas con el manejo de los datos, del consentimiento de los pacientes en el uso de los datos. El uso de los datos anonimizados es clave para poder diseñar nuevos medicamentos, curas para enfermedades que no se conocen, diagnósticos tempranos, que hoy por hoy es la clave para poder curar enfermedades.
Ahora, no se pueden utilizar datos sin consentimiento, no se pueden utilizar datos sin el correcto análisis de esos datos, con lo cual hay una cuestión ética en el uso de los datos, que bueno, se está trabajando mucho, pero entiendo que con un buen marco regulatorio que sea amplio y donde las empresas lo respeten muy bien en cuanto a cómo utilizan esos datos, creo que es una barrera ética que se puede sobrellevar muy bien. Y después, en realidad, digamos, hoy por hoy las tecnologías lo que hacen es favorecer estas cuestiones en términos de la ética y la moral en general, ¿no? Digamos, el acceso a la salud tiene que ser un acceso universal y no porque alguien tenga menos recursos debería poder acceder a menos salud. Ahora, para poder hacer eso realidad, necesitas la tecnología. Y hoy con proyectos de telemedicina se puede lograr muy bien, porque una persona en cualquier ciudad remota del planeta puede acceder al mismo médico, por ahí que puede acceder a alguien que vive en una de las principales ciudades del mundo, ¿no? Ese acceso, bueno, empieza a democratizar un poco la salud y a que llegue a todos lados, ¿no? Uh-huh. La última pregunta tiene que ver un poco, si querés, con la imaginación, ¿sí? No tanto lo que están trabajando ahora en el día a día. ¿Qué barreras te imaginás que puede llegar a correr en cuanto a medicinas, a curas de enfermedades, a superar barreras físicas, ¿no? Que tenemos los seres humanos, puede llegar a correr la tecnología aplicada a la salud? ¿Cuál es el desafío más grande de golpe que se están poniendo incluso algunas empresas o proyectos? Yo creo que el mayor desafío tiene que ver con cosas positivas en principio, ¿no? Que tiene que ver con la longevidad, digamos, que los seres humanos cada vez vivimos más años, afortunadamente. Eso pone muchísima presión a los sistemas de salud y a mantenerlos económicamente. Entonces el mayor desafío es cómo hacer que sea costo eficiente una salud de calidad para el largo plazo de la humanidad. Uh-huh. Sebastián, muchas gracias. José, un gusto, muchas gracias. Hablábamos con Sebastián Gringarten, asesor en estrategia y transformación digital, director de Avant Lab, una aceleradora de empresas de Health Tech. Y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.